Muchas gracias. Sí, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE más temprano al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Javier Montes de Oca, para platicar de esta iniciativa 3 de 3 para candidatos y candidatas de todo el país. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, encantado de estar aquí nuevamente contigo. Muchísimas gracias por visitarnos y mucho más con este tema tan interesante de la parte del combate a la corrupción. Muy importante, ¿no? La 3 de 3, que sea desde que son candidatos. Ya lo creo. Si tú recordarás, y déjame darte un poco de antecedentes, estuvimos aquí platicando contigo cuando se lanzó el ILEG, el Observatorio Electoral, para las elecciones intermedias. Hicimos una herramienta junto con el INAIP, con Transparencia Mexicana y con el IEPAC, sobre tener un micrositio donde los candidatos pudieran subir su información, la 3 de 3, que te recuerdo, la 3 de 3 es la declaración patrimonial de intereses y fiscal, que es obligatoria para los funcionarios, más no obligatoria para los candidatos. Okay. En estas elecciones hicimos esa plataforma, hicimos una invitación a los candidatos a que subieran su información. Y bueno, se dieron las elecciones, fue pionero en el país esta situación, se hicieron en varios lugares de México, y después, pues, vamos a checar esos resultados, ¿no? Y déjame darte algunos datos, ¿no? Okay, Transparencia Mexicana hizo un análisis y reporta esto. De los 135,354 candidatos en el país, solamente 7,345, el 5.7%, subieron su declaración 3. Es muy poquito. Muy poquito, sumamente poquito. Otro dato, ¿no? El currículum vitae, que es algo pues sí, elemental, vital, ¿no? ¿verdad? De tener información, 6,226 candidatos, o sea, solo el 4.6 subieron su currículum vitae. Entonces, o sea, no sabemos por quién estamos votando, estamos nada más conociendo la propaganda que nos hacen. Así es. Ante esa falta de información, ante ver que, bueno, pues realmente llegamos nosotros a la votación, Transparencia Mexicana dice, 57 millones de personas votaron sin tener información mínima sobre candidatos y candidatas, ¿no? Dos de cada tres electores del país no tuvieron la información mínima indispensable sobre las candidatas y candidatos para poder emitir un voto informado. Esa es la realidad. Entonces, ante esa realidad, en junio se empezó a trabajar. Transparencia Mexicana convocó a los CPCs del país, a los que quisieran, se acercó al INE y a los órganos electorales de cada estado, se acercó al INAI y a los órganos de transparencia de cada estado, y hemos estado, por ejemplo, aquí en Yucatán ya en contacto con el INAIP, con el IEPAC, el propio CPC de Yucatán, para ver cómo impulsamos esta iniciativa de que la 3 de 3 sea una obligación para los candidatos, ¿no? Entonces, lo primero que se está trabajando, Huerto, es cómo homologamos en las leyes electorales y en las leyes de transparencias la información que podemos y debemos recibir de los candidatos. Porque sí, es importante tener una base informativa afín en todo el país para que los candidatos den esa información. Entonces, sobre eso se está trabajando, ¿verdad? Esa es la iniciativa. Pretendemos lograr que para el 2024, que en nuestro caso aquí en Yucatán sean las próximas elecciones, pues tengamos ya una legislación donde el candidato por obligación suba su declaración 3 de 3. ¿Qué implica esto? Que implica darle información al público, al ciudadano, sobre mi persona, si soy candidato, sobre cuál es mi patrimonio, cuáles son mis intereses, cómo está mi situación fiscal y, por lo tanto, privilegiar la información sobre la propaganda. Yo sería hablar de números, una base concreta, ¿no? No solamente ver la propaganda de qué es lo que me está diciendo ahí la publicidad que hace este candidato, sino, bueno, quién es, cómo ha presentado sus declaraciones, qué es lo que ha hecho. Hablaba de los intereses, ¿no? Que de pronto pudiera entrar en conflicto con la parte que va a gobernar, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante saber todo eso. Claro, tú sabes, a la hora de las elecciones, pues los candidatos nos bombardean con propaganda, ¿no? Y no, para nada, la propaganda no tiene nada de malo, ni mucho menos. Pero bueno, la propaganda de un candidato debe de estar muy enriquecida de información. O sea, no es nada más decir lo superfluo, ¿no? Sino dar información al ciudadano para que éste pueda realmente conocer a la persona que pretende un puesto público
y poder tener un voto pues más razonado, más informado. Entonces, ese enfoque, ese punto vital de información es lo que pretende esta iniciativa, ¿no? Porque ya entonces nada más cuando son candidatos, no, bueno, es quien quiera presentarla, ya una vez ganando, entonces ya tendría la obligación de presentarla. Aquí lo que queremos es que desde que sea un candidato registrado, poder conocer a fondo pues toda esa información de alguna forma. Así ¿no? es. Tenerla a la mano también. Así es, cambiar el chip. ¿Quieres ser candidato? Transparenta desde un principio. O sea, ¿por qué no te quieres transparentar desde un principio? Desde un principio, muy Porque bien dicho. tú vas a llegar, si Claro. llegas, ¿verdad? Si ganas, bueno, te tendrás que transparentar. Transparéntate desde un principio para que te des más elementos informativos al ciudadano que va a votar por ti, pues para que te conozca mejor y pueda razonar mejor tu voto. Claro. ¿Por qué no te quieres transparentar desde un principio? A veces dicen, bueno, es que es muy peligroso que la gente sepa qué es lo que tengo. No, pues no le entres, ¿no? Es correcto, fíjate que ese es un punto y precisamente por eso hay que analizar muy bien qué es lo que se debe de informar y qué no. Te recuerdo que la 3 de 3, la declaración 3 de 3, es algo que este año empezó a funcionar y emana de los sistemas anticorrupción. Puede ser una iniciativa que emana de los sistemas anticorrupción y existe la declaración 3 de 3 completa, vamos a decir, y la versión pública, o sea, no necesariamente, porque hay el temor, óyeme, cuando yo declaro, pues la Todo gente, lo que todos van a tengo, saber. ¿no? No, existen las versiones públicas de esas declaraciones que son las que salen. Tú sabes que existe la ley de transparencia, pues existen los datos confidenciales, la información que se reserva, que no es de dominio público. Ese balance entre lo que debes de informar y lo que debes de reservar se tiene que manejar con mucho cuidado. Eso es precisamente lo que se está trabajando, ese balance informativo. No se trata de exponer a los candidatos, ni mucho menos, ¿no? Sino se trata de dar la información necesaria y suficiente sin que afecte a la privacidad del candidato, pero para que el ciudadano tenga la información. Sí, porque me imagino que alguna parte no será pública, pero como expediente o como base, ahí está. En algún momento, si hay una auditoría o hay algo que revisar, esa información ahí está. Es correcto. Existe la información total, ¿verdad? Y la información que es pública, ¿no? Hay una reservación de datos o una reserva de datos, ¿verdad? Que no son de dominio público, que es muy comprensible, ¿no? Excelente. Pero bueno, de eso a que no des información, hay un gran trecho. Claro. ¿Qué sigue con esta iniciativa? ¿Se presentará entonces en los órganos Se legislativos? presentará en los próximos días. Transparencia Mexicana está trabajando al respecto. Lo primero es tratar de homologar las leyes electorales del país, ver precisamente ese balance informativo, qué se puede informar, qué no se debe de informar, o sea, hacer ese análisis, y una vez que esté eso, pues en las legislaciones propias de cada estado, pues se meterán las iniciativas de ley para que esto pues se convierta ya en una obligación, ¿no? Pues estamos a buen tiempo, ¿no? Para de acá al magnífico 2024. tiempo. Esto apunta al 2024 y así que estamos en muy buen momento para ir viendo pues todo lo que implica, ¿no? No es fácil, no es sencillo, pero creo que sí es necesario. Excelente, me parece una iniciativa pues muy adecuada para lo que estamos viviendo. Pensamos que sí. Muchísimas gracias por la información. ¿Algo más que quisiera comentar? Al contrario, pues nada más estaremos aquí dándoles el avance informativo, ¿verdad?, de cómo va esta situación. Evolucionando. Muchísimas gracias por la visita. Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos. Vamos nosotros con Fátima, que ya está lista con más. Adelante, Fátima.